Amables allí, hermanos, porque hoy tenemos la cena del Señor. La cena del Señor. Y quiero que abran su Biblia en el pasaje por referencia, en el pasaje más famoso, en el pasaje que es el que prácticamente casi todo el mundo utiliza a la hora de hablar, a la hora de ministrar en la cena del Señor. Hay otros pasajes, hay otros textos. Yo he podido hablar en otros textos, pero también he hablado en alguna ocasión en parte de este texto, creo que no en todo, pero hoy me gustaría enfocarme en todo el texto de una manera muy rápida. Son varios versículos, pero tomar por lo menos un punto de cada bloque, porque son 3 bloques. Primero los Corintios capítulo 11, allí tienen la cita y quiero hablar de lo que está en pantalla. Quiero hablar de la mejor cena, la cena única, la cena más exclusiva, la cena máxima. Por cierto, hermanos, yo no sé si ustedes se lo han preguntado, pero a veces los evangélicos hacemos cosas tan raras. ¿Usted lo cree? ¿Por qué celebramos la cena del Señor a la hora del desayuno? ¿Por qué celebramos la cena del Señor a la hora del almuerzo? De mañana se desayuna, de mediodía se almuerza y de noche ¿qué? Y hoy van a ver las cosas que nos perdemos. Yo sé que ya históricamente así lo hemos venido practicando, no digo que sea pecado, pero cuántas cosas nos perdemos al ir distanciándonos de un evento que tuvo un significado tan precioso. En su momento se pasaban una sola copa entre todos. Hoy, en nombre de la higiene, cada quien tiene una copita. Antes era un solo trozo de pan. Hoy, en nombre de la higiene, y si el otro hermano no se cepilló, y si tiene caries, pues cada uno tiene un pancito distinto. Ya no tenemos un solo pan, sino que hoy es el pan artificial. Y vamos perdiendo poco a poco, sin darnos cuenta, sin mala intención. Me sorprendió mucho en mi primer viaje a Estados Unidos, como si hubiera hecho mucho, pero en mi primer viaje, cuando vine a cerrar el negocio con Cintia, en mi primer viaje me sorprendió mucho que fuimos a una librería cristiana y me impactó ver tirado por allá en el armario el key de la cena del Señor. Eso me marcó. Un key, no les estoy mintiendo, la copita llena de vino con la galletita. Pero ¿y cuánto tiempo va a estar eso arrumado allí hasta que lo vendan? Y poco a poco hemos ido perdiendo la esencia, la naturalidad. Esperemos, hermanos, que este texto nos hable y podamos volver. No estoy diciendo que a cada detalle, no estoy diciendo que tiene que ser la cena de noche, no tiene que tiene que ser un solo. Los tiempos cambian, se entiende, solo que a veces cambiamos demasiado. A veces pasamos de un lugar a otro. Pero este pasaje debe recordarnos varias verdades, por lo menos 3 que sucedieron esa noche, la noche que el Señor fue entregado. Y por eso he llamado mi mensaje la mejor cena. Primero los Corintios 11, del 17 al 33. Hay 3 bloques y yo quiero dejar con ustedes, antes de participar de la cena del Señor, un punto, un principio por cada bloque. Así que vamos leyendo el texto y lo vamos analizando para no hacerlo tan agotador. No, el primer bloque lo tienen allí dividido en la mayoría de sus Biblias, versículos 17 al 22. Segundo bloque, versículos 23 al 26. Y tercer bloque, versículos 27 al 34. Leemos un bloque y les voy dejando el principio que he sacado. Así que nos centramos en el bloque del 17 al 22. ¿Lo tiene? Y si no lo tenga, diga amén también, para seguir adelante. Primer bloque, versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino ¿para qué? ¿Para qué se congrega la iglesia? En este caso, para lo peor. Pues en primer lugar, dice Pablo, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y Pablo, de una manera muy discreta, muy amable, ¿qué dice? Y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones,
para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Vuelve Pablo a retomar nuevamente la idea, versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro ¿qué? Se embriaga, se emborracha. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Por segunda vez, ¿qué dice Pablo? En esto no os alabo. ¿Os alabaré? No, en esto no os alabo. Así que hermanos, una vez más, un domingo más, un primer domingo de un nuevo mes, nos reunimos para participar del pan y del vino, de los elementos. Una galleta la utilizan en algunos otros sitios, en otros un zumo, un mosto de uva, en otros un jugo, un zumo de uva más natural o uno más artificial. Van cambiando según la cultura, según el país, según la geografía, el contexto, pero los elementos deben significar lo mismo. La mejor cena no es cualquier cena. Yo sé que si hoy entra aquí alguien no creyente puede decir, estos están locos cenando de mañana, estos están locos cenando de mediodía. Fue un acto, fue el acto de despedida del Señor con sus discípulos a pocas horas que lo tomaran preso, y sin duda fue hecho de noche. Y por eso se llama cena. Y yo sé que nosotros nos perdemos muchas cosas porque la tomamos aquí y luego decimos, hermano, nos vemos al rato, nos vemos más tarde te llamo. Mientras que ellos tomaron la cena, ¿y qué hicieron? Cada uno debía irse ¿a dónde? A su casa. Cada uno debía despedirse. Nosotros tomamos la cena, pero nos seguimos viendo. Entonces, son detalles que a lo largo de la historia van, que nadie se me ofenda, perjudicando el acto de nosotros tomar la cena del Señor. He estado en iglesias que la toman de día. Cuando yo pastoreaba en España, en una iglesia, una pequeña iglesia, la tomábamos el domingo por la mañana. Ya lo he dicho, hay iglesias que lo hacen todos los domingos por la mañana. Fui a una iglesia en particular, lo he dicho varias veces, que lo hacía una vez al año, una sola vez. Si usted no iba ese domingo, tenía que esperar hasta el año siguiente. Una vez estuve visitando una ciudad en una iglesia en la mañana, tomé la cena del Señor en la mañana, y en la tarde, en la noche, fui a mi iglesia local y se celebró la cena y la volví a tomar. Porque el texto dice, todas las veces que queráis, en memoria de mí. Así que hermanos, hemos visto este primer bloque y quiero arrancar con mi introducción diciendo ya de manera más formal lo que he dicho. Un domingo más nos reunimos para celebrar el acto denominado, ¿cómo? ¿Cómo lo llamamos, hermano? ¿Cómo llamamos este acto? ¿La cena de quién? Del Señor. No es tu cena, no es mi cena, no es la cena de la iglesia. Lo he dicho y lo repito, hermano. Hay muchos nombres. Eucaristía, que significa acción de gracia. No le tenga miedo a esa palabra. La mesa del Señor, la mesa de la comunión, el pacto, la coinonía, etcétera. Es un evento, un acto que tiene muchos nombres. Así que no nos preocupemos por eso. Nos reunimos para celebrar la cena del Señor. Me surge una pregunta. Cuando celebramos este acto, y aquí viene mi pregunta, ¿el Señor se agrada de lo que estamos haciendo? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque San Pablo le dijo a esta iglesia, en ese primer bloque que hemos leído, le dijo varias cosas, pero dos de las cosas más duras que les dijo están, la primera en el versículo 17, ¿qué les dice? No os congregáis para lo mejor, sino ¿para qué? Dígalo fuerte. Para lo peor. Qué triste que ellos se reúnen en nombre de Cristo a celebrar la cena de Cristo en comunión con Cristo, y Pablo les dice, no se están congregando para lo mejor, sino para lo peor. Ya vamos a ver por qué. Y luego al final de este bloque, estamos en ese primer bloque, versículo 22, Pablo dice, os alabaré. ¿Qué dice Pablo? En esto no os alabo. Por eso yo pregunto,
cuando celebramos este acto, cuando celebramos la cena del Señor, el Señor se agrada de lo que estamos haciendo. Algunos dirán, pues claro, hermano, lo estamos haciendo en su nombre. ¿De verdad? ¿De verdad que lo estamos haciendo en el nombre del Señor? ¿Por qué estás mirando Facebook entonces si lo estás haciendo en el nombre del Señor? ¿Vamos a celebrar la cena del Señor y estás pendiente del partido de esta tarde? ¿De verdad que es en el nombre del Señor? Lo hacemos en el nombre del Señor, pero tu cabeza está pendiente de la hora del almuerzo. Y quieres que el predicador termine rápido y que el hermano aquí despache esto 1 por 2 por 3, porque ¿de verdad que lo estamos haciendo en el nombre del Señor? Esperemos que sea así. Pero esperemos que el Señor no nos diga lo que por medio de San Pablo le dijo a esta iglesia. No os congregáis para lo mejor. Y luego le dice, no os alabo por lo que estáis haciendo. Ahora, hermanos, quiero dejarle 3 cosas para bajar los ánimos, que nos ayuden, que nos enseñen a celebrar la cena del Señor de la manera que Él le agrada. Amén. Y que Él nos pueda decir, les alabo. Así que, hermanos, 3 cosas. La primera está allí en ese bloque. Y aunque parece muy obvia, muy evidente, los hermanos de la iglesia de Corinto no la estaban practicando. Número 1, en pantalla, ahí la están viendo, hermano. La mesa del Señor, la mejor cena, la mejor mesa del Señor es la que se hace ¿cómo? En comunión con los hijos de Dios. Usted me puede decir, Jairo, pero esto es obvio. No lo es. Jairo, pero eso lo sabemos todos. Deberíamos saberlo. La mejor cena es aquella que elevamos, que tomamos, que celebramos. Es aquella de la que participamos en comunión con otros hijos de Dios. Versículo 18. Vea por qué Pablo le da una reprimenda a esta iglesia. Le dice, cuando os reunís como iglesia, ¿qué sucede? Oigo que hay entre vosotros, ¿qué? Divisiones, y en parte, ¿qué? Lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, divisiones, para que se haga manifiesto entre vosotros lo que son, ¿qué? Aprobados. Y vuelve otra vez y les dice en el versículo 20, es como si les dijera, no se hagan ilusiones, pues cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Otra cosa que hemos perdido con el tiempo, yo lo he dicho en alguna ocasión, y recuerden, hermanos, que cuando ellos se reunían, no se reunían como nosotros, así mecánicamente, una copita y un vino. Ellos celebraban una cena, ellos comían. La famosa cena ágape era una cena donde en teoría los que más tenían traían comida de su casa para compartir con los que no tenían. Y en distintos momentos de la cena, de la comida oficial, se detenía, se tomaba una copa, se iba intercalando. Eso no lo entendemos hoy. Por eso no podemos entender cuando Pablo dice, no tenéis casas en las que comáis, porque ellos se reunían. Es decir, hermano, lo que hacemos allá, en aquel edificio, los días especiales, Navidad, ¿qué más? Semana Santa, Thanksgiving, ellos lo hacían en un día de la cena del Señor. Por eso Pablo está criticando a los hermanos que tenían comida, que se ponían a comer delante de los que no tenían. Y Pablo dice, eso no puede ser. Ustedes están avergonzando a los que no tienen. Jairo, ¿y en qué momento celebraban la cena del Señor? En varias etapas de la cena oficial. Había 2 cenas, para que me entiendan. La cena de comunión y la cena pascual. Por eso muchos de ellos, se comportaban de una manera no cristiana. No tenían consideración para los hermanos pobres. Corrían y competían por los primeros asientos. Corrían y competían por la mesa allá donde estaban los alimentos. Y Pablo dice, eso no puede ser. La mejor cena, la que yo apruebo, de la que me agrado, la que trae honra a mi nombre, dice el Señor, es la que se hace en comunión ¿con quién? Con los hijos de Dios. La cena del Señor no se toma en casa.
La cena del Señor no se toma a distancia. La cena del Señor no se toma a solas. Yo la tomo solo con el Señor en mi casa. Eso no existe. Yo sé que fue un momento especial el de la pandemia. Fue algo único. Pero eso no pasa todos los días. Así que esta cena debe celebrarse en comunión con otros hijos de Dios. Amén. Por lo tanto, algunas conclusiones. Si es un acto que se hace en comunión con otros hijos de Dios, con otros creyentes, la cena del Señor no es un acto para no creyentes. Sé de iglesia donde les dan la cena del Señor a los no creyentes, para que se sientan bien, para que sigan visitando, para que no se enfaden, para que no se vayan. Y sin darse cuenta, están haciendo que estas personas tomen la sangre y el cuerpo de Cristo de manera indigna. La cena del Señor es para cristianos. No es para simpatizantes, no es para cuasi cristianos. Es que él tiene 20 años viniendo a la iglesia, pero ya se arrepintió. No, entonces la cena no es para él. Es que a él le gusta cómo celebramos la cena del Señor. ¿Le pidió perdón al Señor por sus pecados? No, entonces la cena del Señor no es para él. La cena del Señor se hace en comunión con otros hijos e hijas de Dios. Amén. Es así, hermano. No blasfememos este acto tan sublime. No traigamos deshonra al Señor con nuestras actitudes que no le honran. Pero hay otra cosa más en ese bloque. Ve al versículo 18, donde Pablo utiliza la palabra divisiones. Ve al versículo 19, donde Pablo utiliza la palabra disensiones. Ve al versículo 20, donde Pablo dice, esto no es comer la cena del Señor. Ve al versículo 21, donde Pablo dice, qué triste, cada uno se adelanta ¿qué? A tomar su propia cena. Ahora, vean el desbalance, vean el desequilibrio. ¿Qué pasa ahora en la asamblea? ¿Qué pasa ahora en la iglesia local? Uno que tiene, el pobre tiene ¿qué? Versículo 21, hermano, ¿lo ven? El pobre tiene ¿qué? Hambre. ¿Y el otro qué? Se embriaga. En un acto tan hermoso como la cena del Señor. Recuerde la cena original. Comían, era un acto donde se comía, donde en teoría se abría la comida para los pobres, para los necesitados, para los extranjeros, para los marginados, para los que no tenían. Y vuelvo a decir, y en medio de la cena se celebraba la cena pascual. Se pasaba la copa, varias veces por cierto, esto es una historia interesante, y se pasaba el pan. Y en el mismo trozo de pan, cada quien lo iba agarrando un pedazo. He estado en alguna iglesia que lo hacen así. Hoy hemos perdido muchas de esas cosas. ¿Qué más, hermano? Versículo 22. Pablo, casi que enfadado, tiene que decirle, no tienen casa, no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia del Señor, la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada. Y allí las famosas palabras, ¿qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Queridos, en ese primer bloque, la cena del Señor, bloque número 1, si lo podemos volver a poner, se los agradezco. Esto debemos remarcarlo. Es aquella que se hace, que se celebra, en teoría, pensamiento y práctica, en comunión con otros hermanos. Si el hermano te debe dinero, no es momento para acordarte de la deuda. Si el hermano está en enemistad contigo, soluciónalo antes. Pero ese momento es para enfocar nuestros pensamientos en el Señor. La cena del Señor no es un acto, repito, para no creyentes, es únicamente para cristianos. La cena del Señor no es un acto para estar en discordia con otros hermanos. Solucionemos eso antes de venir a la cena del Señor. La cena del Señor no es un acto para pensar en nosotros. Repito, hoy esto no lo vemos porque no comemos, pero sí
celebráramos la cena del Señor allá en el edificio, vamos a ver alguna de esas diferencias. Si somos capaces de aguantarnos a agarrar aquel trozo de pollo para que el otro hermano lo agarre. A ver si somos capaces de negarnos porque estamos allí no por esa comida, sino por la mesa del Señor. Que nadie se me enfade. Esto es fácil. Aquí no tenemos un pollo de tentación. Aquí no tenemos más comida. Es la única que tenemos y no nos queda otra cosa que agarrarla. Pero ellos tenían variedad, tenían abundancia. Y lo triste es que los hermanos que habían llevado esa comida se la estaban comiendo. Cuando los sinvergüenzas tenían comida en casa, si la han llevado, compártela con el pobre, compártela con el que no tiene. Y por eso Pablo se enfada y le dice todo esto. La cena del Señor, iglesia, y a los que nos ven, nos escuchan, no es un acto para pensar en nosotros. Es un acto para pensar en otro. Incluso aún cuando estamos acá, podemos cederle al hermano que viene atrás, adelante hermano. Podamos, aunque sea a pequeña escala, poner en práctica lo que dice aquí. Y en último lugar, en este primer bloque, la cena del Señor no es un acto para la promoción espiritual personal. Es un acto de humillación. Es un acto donde venimos con la cabeza baja, donde venimos humillados delante del Señor a tomar el pan y a tomar el vino. Pero tristemente, los hermanos de la iglesia de Corinto estaban haciendo una fiesta, una promoción de sí mismo. Soy más espiritual. Tengo comida y tú no tienes. Y esto y aquello, al punto que en vez de animar a la comunión en la iglesia, versículos 18, versículos 19, habían creado discordia, división, peleas, críticas, disensiones, etcétera, etcétera, en un acto tan hermoso. Venimos con esa actitud a celebrar la cena del Señor. Y repito, hermano, a lo largo del tiempo lo hemos perdido. Y me imagino que con los años cada vez será más rápida la cena del Señor. Y será más ligera, no sé cómo decirlo. Cada vez lo vamos perdiendo menos, más. Y por eso no entendemos las palabras de Pablo. Repito, hagamos la cena del Señor en un día de una comida comunitaria y vamos a entender este texto. Y lo vamos a entender. Invitemos a cristianos necesitados que no están trabajando y neguémonos ese día y digámosle, hermano, pase usted. Seamos sinceros, cuando comemos en el edificio, ¿quién le cede el puesto a otro? Corremos como caballos a la mesa, hermano. Corremos como 2 o 3 veces. Los deseos de los ojos. Y aquel pancito de jamón que trae mi hermano venezolano aquí. Aquello. Y los tamales, alábale que él vive. ¿Que le ceda el puesto a otro? Es pecado cederle el puesto a otro. Pero esa es la verdadera negación, hermano. Esa es la negación. Hermano, adelante, adelante, voy rápido antes del punto número 2, pero creo que lo he contado en alguna ocasión. Si lo estoy repitiendo es porque me estoy poniendo viejo. Discúlpenme, pero creo que lo conté en una ocasión. Voy rápido para ir al punto número 2, ilustrando lo que es la negación. Fue un misionero de España a Cuba. Y en Cuba ustedes, no sé si lo saben. Bueno, ahí está la hermana, ¿no? Los dos son de Cuba, ¿no, hermano? ¿Los dos? ¿Solo usted? Corríjame, pero tengo entendido, y el hermano lo explicó, yo nunca he podido ir a Cuba, que en los hoteles pueden entrar los extranjeros, pero no los locales. ¿Es así? Si tienen dinero, sí, ok. Bueno, pero no recuerdo exactamente lo que el hermano estaba. Lo cierto es que este hermano, por alguna razón, al sitio donde él fue, supongamos que fue por dinero. El otro hermano de Cuba que estaba con él y con el anfitrión no podía comer carne, no le sirvieron, no podía pagar. Y el hermano de España agarró su plato con buena carne y se la dio al hermano.
Y el hermano se sintió avergonzado. No, no, hermano. Y el otro hermano le dijo, no, hermano, adelante. Yo como carne en España todos los días. Y no estoy nombrando por avergonzar. Fue una historia misionera, ¿no? De eso trata, hermano, negarnos a nosotros mismos. Negarnos por el bien del otro. Negarnos por cuidar al otro. Celebremos la cena del Señor estando en comunión unos con otros. Amén. En segundo lugar, el segundo bloque, hermano. Bloque del 23 al 26. Porque yo recibí del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también, ¿qué? Lo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiere, ¿en memoria de quién? En memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Segundo principio, hermano, que podemos tomar allí para practicar correctamente la cena del Señor. ¿Lo tienen allí? La cena del Señor, ya vimos en el punto número 1, que es la que se hace en comunión con otros cristianos, con otros hermanos, con otros hijos de Dios. En segundo lugar, hermano, esto es un texto hermoso, dice, es la que se hace en comunión con el pacto de Dios. Por eso los hermanos gitanos de España, y sin ánimo de ofender, para mí es el mejor nombre que tiene la cena del Señor, el pacto. Ellos le llaman el pacto. Y vamos a tomar el pacto. Para mí representa teología pura. Toda la teología de la cena del Señor está en la palabra pacto. Así que, ¿cómo celebramos la cena del Señor? La celebramos cuando la tomamos en comunión con el pacto de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque el apóstol dice en el versículo 23, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, ¿cuándo? La noche que fue entregado, ¿qué hizo? Tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hace esto en memoria de mí. Repito el 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Hermanos, lo he dicho y lo repito. No venimos a la cena del Señor como catadores de pan o catadores de vino. No venimos a saborear si al vino le falta un sabor, un toque. No nos contrataron para recomendar un mejor vino, una mejor galleta, un mejor pan. Tomamos los elementos que hacen el memorial de Cristo, el pan y el vino, recordando que la unión de los dos, es decir, el cuerpo del Señor que fue matado, que fue asesinado, que fue sometido a vituperio, derramó sangre, murió de verdad. Y que la conjunción de esos dos elementos me recuerdan que Dios cumplió su pacto. Amén. Él no hizo trampa. Él derramó en Cristo su sangre. Él no vino a la cruz y se bajó a última hora. Él no vino a la cruz y le enviaron un doble. Él no vino a la cruz y murió por telepatía. Él murió de verdad. Y hoy, al tomar el pan, debo recordar ese cuerpo latigado, ese cuerpo fatigado, ese cuerpo que tuvo sed, ese cuerpo que no tuvo donde recostar su cabeza. Y debo recordar esa sangre que por ti, por mí, por los que nos ven en esta ocasión, fue derramada. Dios mismo, en su plenitud, habitando en un cuerpo humano, murió, derramó su sangre. No es solamente una mesa, no es solamente un pancito, no es solamente esto o aquello, es un recordatorio que yo llego a Él por medio de su pacto. Cuerpo humillado, sangre derramada. Cuerpo humillado, sangre derramada. El nuevo pacto en el antiguo Israel, y tengo algunos textos que no lo vamos a leer, pero Éxodo 24, Jeremías 31, hablan de ese pacto que Dios estableció por sangre. De ese pacto que el líder, el sumo sacerdote, tenía que renovar una vez al año. Sin embargo, esa noche,
Por eso lo importante de la noche, porque el Señor se iba a despedir y ya no los iba a ver. Y en efecto así sucedió. Esa noche, su testamento, sus últimas palabras en esa cena pascual fueron: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Que no lo toman por saciarse el hambre o la sed, lo toman porque esto es el nuevo, versículo 25, pacto en mi sangre. Y por eso dice la parte final del versículo 25, hace esto todas las veces que las bebieres en memoria de mí. Todas las veces. Por favor, no participe de la cena del Señor pidiendo que el pastor se apure. No participe de la cena del Señor pidiendo que el predicador corra rápido. Participemos pensando en ese pacto que Dios hizo. En esa entrega por usted y por mí. Así que en ese bloque número 2, permítame dar algunas conclusiones. Es un acto de enseñanza fiel. Versículo 23, Pablo dice: porque yo recibí ¿qué? Del Señor. Les tengo una pregunta de examen. ¿Cuándo recibió esto Pablo? ¿En qué parte de la Biblia lo recibió? Porque Mateo 26 no dice nada, Marcos 14 no dice nada y Lucas 22. Pero Pablo dice con mucha seguridad: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Cuándo lo recibió? Si no está escrito en otra parte de la Biblia. ¿Nos mintió Pablo? ¿Se lo inventó Pablo? Si un no creyente le pregunta eso a usted, ¿qué le responde? Porque eso no está en otra parte de la Biblia. Pero Pablo dice que él lo recibió del Señor. Pudiera ser, pero no lo dice, sería especular, es una posibilidad. Puede ser, pero no lo sabemos porque no está en otra parte. Esto es lo que se llama... ¿Qué comunión se refiere ahí? Sí. Estos son, y no es lo único, hay varias palabras en la Biblia que no aparecen, eso se llama en estudios bíblicos ágrafa, palabras que no aparecen. No tenga miedo, Pablo no está mintiendo, dijo la verdad. Él lo recibió, no sabemos si fue en Hechos 9, en el momento de oración, en su momento en el desierto, no lo sabemos. Pero lo recibió, exacto, amén, pero lo recibió. Porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado. Y aquí es donde voy, por eso hice la pregunta, hermano, porque los quiero invitar al cine en el día de hoy. Claro, usted paga su entrada. ¿Ok? Cuando Pablo dice, yo recibí del Señor, esto, y lo voy a nombrar porque hoy es el estreno mundial de la película Oráculos de Dios. Hoy se estrena en Estados Unidos. Hoy, el lunes y el miércoles. Solo 3 días. Esta película salió en DVD en el 2023. Oráculos de Dios, la historia del Antiguo Testamento. Hoy es el lanzamiento mundial, 4 de la tarde. Mi esposa y yo vamos a ir, Dios mediante. El cine más cerca nos queda en Hickory. Nuevamente la otra entrega, Oráculos de Dios, la historia del Nuevo Testamento. Y allí se va a narrar, y lo que me gusta de esta película es cómo desde la resurrección de Cristo hasta que hay documentos escritos, cómo fue ese proceso. Allí entra, yo recibí del Señor, lo que se conoce como la tradición oral. No había impresora, pocos sabían leer, pocos sabían escribir. Y lo que me encanta de esta película, hermano, producida posiblemente por la mayor cadena televisora del mundo, CB News, que muchos la conocen. Y me encanta que uno de los eruditos protagonistas es el buen amigo, el doctor Craig Evans, un experto mundial en manuscritos que lo he entrevistado varias veces. Le escribí y lo voy a entrevistar el viernes. Yo tengo que ver la película antes de entrevistarlo. Ese yo recibí del Señor es lo que se conoce como tradición oral, que para ellos era más fiable que la escrita, porque no tenían la capacidad de escribir como usted y como yo. Así que relájese, que Pablo sí recibió eso del Señor.
no sabemos en qué momento. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo que él está narrando no contradice lo que sí está escrito. ¿Amén? ¿Ven que la respuesta era fácil? Y todos se asustaron. La respuesta es fácil. Así que, hermanos, 4 de la tarde, si quieren ir, Oráculos de Dios, la historia del Nuevo Testamento. Una película que le va a dar todas las respuestas para hacer frente a un escéptico, a un agnóstico, a un ateo. Es el tipo de película que va a responder las locuras del Código Da Vinci y lo que la gente sigue diciendo en la Biblia. Así que estamos en ese segundo bloque, hermano, pero también Pablo dice en 2 ocasiones, versículo 24, ¿hace esto qué? En memoria de mí. Versículo 25, parte final, ¿qué dice? En memoria de mí. La cena del Señor es un memorial. También es un mandamiento, porque Él dice, hacé. ¿Alguien iba a decir algo? Y en último lugar, hermano, versículo 26, ese sí quiero que lo pongan en pantalla, por favor. Vea ese versículo. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, ¿hasta dónde? Hasta que Él venga. La cena del Señor tiene un componente de una esperanza escatológica. Escatología quiere decir las últimas cosas, los eventos finales. Hermanos, cuando celebramos la cena del Señor, debemos pensar que Él viene otra vez. Amén. Aquí hay varios del tiempo del himno viene otra vez. Hermano Wilfredo, la hermana, el pastor, ¿lo recuerdan? Hermano, viene otra vez. ¿Se lo saben? Tal vez al amanecer. No me tengan envidia porque canto. Yo también tengo. Ya están crujiéndole los dientes. ¡Alábale! Hermano, Él viene otra vez. Así que al celebrar la cena del Señor, puede ser en este momento que el Señor venga. Él viene otra vez. Y decimos, viene otra vez por la guerra de Ucrania, viene otra vez por lo de Israel, viene otra vez. No, eso no es bíblico. Él viene otra vez porque Él lo dijo. Él viene otra vez mientras celebramos la cena del Señor. Puede ser ese un momento. La muerte del Señor anunciada. ¿Y hasta cuándo? Hasta que Él venga. Llenémonos de esa esperanza escatológica. Y para terminar, el punto número 3, hermano. El punto número 3. De manera que cualquiera, versículo 27, comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué come, hermano? Juicio come y bebe para sí. Vean lo serio de este acto. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. La palabra para murieron en Cristo. 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, por eso tiene sentido. Esperaos que unos a otros, que el pollo se aguante. Deja el postrecito por allá. Espera al hermano que no tiene. Si alguno tuviere hambre, ¿qué dice Pablo? Coma en su casa. Para que no os reunáis, ¿para qué? Para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Y el último punto, hermanos, para que celebremos la cena del Señor de la mejor manera, de la manera especial, está allí en la pantalla. Es aquella cena que se hace en comunión con la disciplina y orden de Dios. Esto no nos gusta mucho, pero la cena del Señor es una oportunidad para evaluar nuestra vida espiritual. Versículo 28, ¿qué dice Pablo? Por tanto, ¿qué? Por tanto, la palabrita clave ahí, ¿cuál es? Pruébese. Eso no lo hace el pastor, eso no lo hace el predicador, eso no lo hacen los hermanos que ofrecen la cena. Los hermanos que ofrecen la cena no pueden hacer esto. A ti no, a ti sí. Eso no es trabajo de ellos. Ellos de buena fe ofrecen la cena, el pan y el vino. Quien tiene que probarse, ¿quién es? Usted y yo. Ellos no pueden estar como jueces, como policías del Espíritu Santo.
No, cada uno debe probarse. Y si usted sabe que tiene algo pendiente delante de Dios y no lo resuelve, usted está comiendo en este momento juicio y bebiendo juicio. Pero quiero hacer una pausa, muy rápido, hermano, muy rápido. Algunos creen que lo que Pablo quiere decir es que si tú no estás a cuenta con Dios, no tomes la cena del Señor. Y mucha gente lo hace. ¿Y sabe quién gana con esa decisión? ¿Saben quién gana? Satanás. No es un mandamiento a no tomar la cena. Es un mandamiento ¿a qué? A que antes de tomar la cena, ¿qué haga usted y yo? Probarnos. Por eso se da un tiempo. Por eso se da un tiempo suficiente para que el Señor le perdone. Y si al lado está un hermano que usted ofendió, corra y lo abraza. Hermano, no hay mucha explicación, perdóname. Pero hay mucha gente que se refugia en este texto y dice, soy indigno. Ah, ¿y la sangre de Cristo qué pasó con ella? Cuidado con creer que somos muy espirituales. Es que yo soy indigno, pues arrepiéntase. Es que yo soy indigno, me arrepiento. Es que yo soy indigno, allí está la sangre de Cristo. Porque pasa el año, pasan los 12 meses, pasan las 12 cenas del Señor y el hermano o la hermana nunca toma la cena del Señor. Porque se considera indigno y lo somos. Pero solamente somos dignos ¿por qué? Por la sangre del Señor. Así que hermano, que la cena del Señor es un acto donde el Señor nos demuestra nuestra indignidad, se dice, lo indigno que somos, y al venir a Él nos hace ¿qué? Digno. No nos excusemos en la cena del Señor para no tomarla, eso es pecado. Si esto nos refleja que somos indignos, corramos y pongámonos de rodillas. Señor, perdóname, purifícame, no estoy apto, hazme acto en Cristo, y vengamos y la tomamos. Amén. En segundo lugar, hermano, es una oportunidad, voy rápido, estoy en el último bloque, para rendir honor al cuerpo y la sangre de Cristo. A veces me preocupa, hermano, que muy a la ligera decimos el pan y el vino, y son pan y vino. Pero eso debe evocarnos, creo que es la palabra, recordarnos que es como que si el Señor estuviera hoy aquí con nosotros, amén, físicamente. Y al yo morder, estoy golpeando el cuerpo de mi Señor. Y la Santa Cena me recuerda que aunque yo no estuve ese día en la cruz con los soldados, es como que si también hubiera estado. ¿Me hago entender? Al yo moler ese pan, estoy golpeando el cuerpo de mi Señor. Es que fueron los soldados romanos y tú y yo también. Al yo tomar esa copa, estoy reconociendo que fue derramada esa sangre por mí. ¿Ven lo precioso de este acto, hermano? ¿Ven lo precioso? La cena del Señor es una oportunidad para demostrar sabiduría espiritual. No actuemos de manera indigna, no actuemos de manera irracional, sin juicio. Y en último lugar, la cena del Señor es una oportunidad para mostrar misericordia a otros. Versículo 33, esperad unos a otros. Pero si ves un hermano triste en la cena del Señor, llámalo y abrázalo. Hermano, ¿qué te pasa? Hermano, es que me siento de lo peor, no puedo participar de la cena. Abrázalo, ministralo, sácalo aparte, ora por él. Es una manera de mostrar misericordia. Qué triste es que yo estoy bien con el Señor, los demás no importa. Es un momento de misericordia. Amén. Así que hermanos, vamos a concluir, porque ya salieron los niños que son mi reloj, los jóvenes. Pero hemos visto 3 cosas para participar de la mejor cena. Número 1, quién lo ve, quién se recuerda, quién lo anotó o quién lo lee. Esa cena, la mejor, es la que se hace en comunión con otros hijos de Dios, con los hijos de Dios. Amén. En comunión, Salmo 133, juntos y armonía. En segundo lugar, esta hermosa cena, ¿cómo se hace? En comunión con el pacto de Dios. Es un momento de salvación, es un momento evangelístico, es un momento donde se recuerda que yo soy pecador, pero ya no lo soy gracias a Cristo. En cuanto a la posición de Dios, ya no me ve como pecador, ya me ve como hijo de Él. Y en tercer lugar, la cena del Señor, la mejor cena, es la que se hace en comunión con la disciplina y el orden que Dios ha dicho. Me evalúo, me examino, evito ser juzgado por Dios,
cuido del otro hermano, espero al otro. Hay disciplina y hay orden. 3 bloques, hermano, donde hay mucha más enseñanza. Pero espero que con eso podamos, en el día de hoy y de aquí en adelante, celebrar para la gloria de Dios la mejor cena. La cena del Señor es todo eso y mucho más. Conclusión, hermano. Conclusión. Concluimos. Participemos de la cena del Señor de la manera en que Dios la ha establecido en su palabra, lo que hemos visto en el día de hoy. Recuerda, hermano, lo dije al principio, no es tu cena. Para los que nos ven, nos escuchan, no es tu cena, no es mi cena, no es la cena de la iglesia. Es la cena, es la mesa del Señor. Y por tanto, es una celebración de honor, respeto y adoración en memoria del Señor Jesucristo. ¿Amén? Es un memorial. ¿Se pueden poner de pie? Por favor. Señor, queremos darte gracias por tu mesa, por tu pacto. Queremos agradecerte por ello, Señor.